En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Cruz Pila, ¿cómo estás? Ya somos martes. Ya es martes 21 de junio. Oye, sí, vamos apuraditos avanzando en la semana, ¿no? Sí. Un martes apuradito hoy. Mira, martes, ya estamos a 21 de junio, avanza el mes de junio, muchas informaciones por comentar, avanza también el proceso de validación de firmas, es una de las noticias que vamos a estar pendientes el día de hoy. También se presentó el día de ayer una situación de rehenes bastante lamentable en el Banco Central de Venezuela. Sí. Hay muchísimas cosas que comentarles a ustedes para el día de hoy. Las traemos, por supuesto, todas aquí con sus detalles en la primera emisión. Sí, por cierto que hay unas quejas de los factores que invitaron a la validación de las firmas. Muchos dicen los que están manejando todo esto, la logística, que es el Consejo Nacional Electoral, pero dicen los que están invitando que se han presentado todo tipo de problemas, pero aún así las cosas están marchando, ¿no? Ahora, se supone, es lo que dicen ellos, que un organismo que es un poder autónomo debería más bien abrir y flexibilizar las cosas y se están presentando dificultades. Bueno, en todo caso, sí, para ese 1% de aquí al viernes me imagino que los van a recoger. Mira, las cosas huellas pareciera que van marchando muy bien. Según pues datos preliminares que nos han llegado, pues se superó en aproximadamente un 30% lo previsto para la recolección de firmas el día de ayer. Entonces, una cifra alentadora para el sector opositor en su meta de validación de firmas. Bueno, ya veremos. Por cierto, hoy estaremos hablando no solo sobre el tema de salud, sino adicionalmente este tema que es político electoral, con el presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, el diputado José Manuel Olivares. Vicepresidente, creo que. O vicepresidente. Vicepresidente, sí. O sea que aquí cuando nos presentan unas cosas y unos cargos, y yo soy bien obsesivo con eso, pero bueno, y allá es arar sobre el mar. Bueno, sí, señor. Y también hay una marcha para el día de hoy en el centro de la ciudad. Como siempre, recomendamos pues tomen sus previsiones quienes pues tengan que transitar por esa zona. ¿La marcha cuál es el motivo? Hay una marcha de afrodescendientes. Ok. Creo que desde la Plaza Diego Ibarra hasta Miraflores. Creo que ese es el trayecto. De todos los días hay una marcha, ¿no? Pues sí, nuestras semanas se han convertido en marchas y marchas. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con nuestros titulares. Bueno, tenemos en primer lugar la portada del Universal, el tema económico, es lo que destaca para el día de hoy. La información más importante, liquidez monetaria creció a 4 billones en los últimos 5 años, a pesar de los esfuerzos que en tal sentido viene adelantando el Banco Central de Venezuela. La liquidez monetaria se ha incrementado en 1.254% en 5 años. También tenemos pues información de orden político, ya lo mencionábamos, la Mesa de la Unidad asegura que la asistencia para validar las firmas fue masiva. Objetan que el CNE no habilitara suficientes máquinas. Tenemos también pues el tema petrolero. Nos dicen que las reservas de crudo de la faja pueden ser incrementadas. Las tecnologías que viene aplicando PDVSA en el distrito Junín Sur de la faja petrolífera Hugo Chávez ha permitido elevar el factor de recobro de un 20 a 35%, pero el trabajo continúa
en absolutamente toda la zona. Abordamos también temas en materia de relaciones internacionales. La canciller denuncia injerencismo persistente del secretario de la OEA. La canciller Delcy Rodríguez expresó que Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, contraviene su rol en el organismo hemisférico y persiste en su actitud injerencista contra Venezuela. Bueno, presentemos ahora la primera página del diario El Nacional. Bueno, el tema político está jerarquizándose allí. Masiva validación de firmas no se dio ante los obstáculos. La lluvia, la lejanía de los centros y la poca disponibilidad de máquinas no le hicieron perder la paciencia a los firmantes. La gente está feliz, optimista y con esperanza, afirmó una habitante, Laura Hernández, su nombre según este sumario, del municipio de Sucre. Hay una fotografía que acompaña esta información. La MUD insisten, dice la nota, que en el CNE debe ubicar las máquinas captahuellas y moverlas a los sitios con más firmantes. Hubo problemas, además, leíamos anoche en redes sociales, con electricidad, en fin, una cantidad de dificultades. Bueno, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, en una crisis de esta magnitud, lo más sensato es convocar al pueblo al referéndum. Debe ser este año y que el pueblo decida. En Amazonas solo se asignó una máquina al municipio de Atures. En Autana los firmantes cruzaron el Orinoco para llegar a Isla Ratón. En Aragua, pese a la falla eléctrica y al desperfecto de una de las captahuellas, el proceso se llevó con rapidez. En Táchira la sociedad se organizó para viajar hasta 3 horas con fuertes lluvias y poder certificar su firma y huella. En Maracaibo, cientos de ciudadanos se acercaron desde la madrugada a validar sus firmas en la barraca en el norte de la ciudad. Bueno, esto es una encuesta de la Dirección de Educación de Miranda, realizada. Niños sienten miedo de que en sus casas se queden sin comida. En esta encuesta, realizada en 250 planteles del Estado, se determinó que el 30% de los alumnos comen menos de 3 veces al día. 50% fue el índice de asistencia, 50% a clases de la primera quincena de junio. Seguimos, esto es tema de salud. En Hospital de Cuba, también es Miranda, utilizan instrumentos sin esterilizar, no tienen gasas ni guantes. El tema electoral, ayer hubo rueda de prensa del presidente de la Asamblea Nacional. El MUD, no ha habido ningún diálogo ni se ha adelantado nada. Ramos Ayub no comparece con el TSJ. El presidente de la Asamblea Nacional reiteró que la oposición sigue adelante en el referéndum revocatorio y que hasta ahora el diálogo solo ha sido una posibilidad. Bueno, una fotografía también en la primera página del Nacional. Llegaron los integrantes de la Selección Nacional de Fútbol. Anoche recibí otra información de que les habían robado maletas en Maiquetía. No sé si tú conoces algo de eso, pero anoche recibí esa información vía redes sociales que algunos jugadores les habían sido en Maiquetía abiertas las maletas. Bueno, lamentable de verdad que esta se ha convertido en una situación muy frecuente, lamentablemente, en el aeropuerto de Maiquetía. Algún maletincito o algo, pues de verdad que es increíble. Viajar con el equipaje de mano y listo. Sí, nada más. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario Vea, información sobre las investigaciones que adelanta el Ministerio de Interior y Justicia sobre el asesinato del periodista Ricardo Durán. El titular nos dice: incautada arma de fuego con la que mataron a Durán. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, señaló que el arma utilizada en el asesinato del periodista fue la misma utilizada en el crimen de un exfuncionario de la policía del municipio Salias del estado Miranda, de nombre Gustavo Daniel Castillo Pérez, de 32 años de edad. Ellos abordan también para el día de hoy, pues, información de orden judicial, Tribunal Supremo de Justicia con competencia, dice el titular. Pues el organismo se declaró competente para investigar las acciones en contra de presuntas actuaciones vía de hechos y amenazas emanadas por el presidente y la mayoría de los diputados que conforman la Asamblea Nacional. Sobre el tema político, nos dice el diario Vea que Ramos Ayud y Enrique Capriles boicotean diálogos de paz. Vamos ahora con la primera página del diario El Nuevo País. Masiva validación, largas colas
para confirmar las firmas del proceso revocatorio se reportaron en el día de ayer. Otras informaciones que están en esta portada: Europa teme huida del Reino Unido. Situación de rehenes vivieron en el Banco Central de Venezuela, sin impedimentos, con una fotografía también en primera página de una persona, pues un paciente oncológico. Esto fue en el Estado portuguesa, fue el primero en firmar a las 6:30 de la mañana. Bueno, continúa pues la situación intensa, digamos, en la sede de la policía de Chacao. Ahora se suma pues esta parte de las investigaciones sobre el asesinato del periodista Ricardo Durán. El titular de Últimas Noticias entonces dice de la siguiente manera: ordenan capturar a 14 poli Chacao. Según el ministro de Interior y Justicia, están involucrados en el crimen del periodista Ricardo Durán. La medida fue tomada por el Tribunal Séptimo de Control de Caracas. Los agentes usaron una pistola que le habían incautado a una banda. Informaciones también que tienen que ver con el transporte público. Les meten la lupa a las busetas. El Instituto Nacional de Tránsito inició un operativo preventivo para verificar el estado de las unidades de pasajeros del Terminal de la Bandera y que seguirá al nuevo circo. Aquellos conductores cuyos vehículos emitan gases contaminantes serán sancionados con multas. Además, tenemos presente el tema del Consejo Permanente. El diálogo será debatido el día de hoy en la Organización de Estados Americanos. En la sesión solicitada por Venezuela estarán los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos. Presentemos ahora la primera página del diario 2001. Hombre armado fue abatido dentro del Banco Central de Venezuela. Nelson Merentes, el presidente del BCB, confirmó que el atacante tomó un reo en tren, hirió a 2 custodios y cayó durante una balacera en el piso 5. Entró disparando y preguntando por los directores, relató. El SEBIN investiga. Bueno, fotografía de primera página: colas kilométricas en el reafirmazo. Los partidos que impulsan el revocatorio contra Maduro comenzaron ayer su despliegue nacional para la validación de las rúbricas. Anunciaron que 71.557 ciudadanos corroboraron su manifestación de voluntad. Otras informaciones: granadazos nocturnos en Maracay y Catia. El primer explosivo fue detonado en la sede del Aragüeño, mientras que el boom capitalino fue en la sede de contrainteligencia militar. No hubo heridos. También se anuncia que pues fue diferida la audiencia de apelación de Leopoldo López. Bueno, vamos a avanzar con la portada del Mundo, Economía y Negocios. Tenemos a los caficultores pues presentes en esta portada para el día de hoy. El gobierno va a financiar a caficultores. El ministro para la Agricultura ofreció a productores entregar insumos y brindar asesoría técnica para elevar el rendimiento por hectárea de este cultivo. 165 millones de dólares es la proyección de ingresos con la mejora de la producción del rubro. También se hace mención en esta portada sobre pues una semblanza de Susana Duin, primera y eterna reina de la belleza. Susana Duin se despide y deja para todos los venezolanos una impronta que llega hasta la cotidianidad. Por cierto, ella estaba, Carlos, con motivo de los 80 años que iba a cumplir en el mes de agosto, estaba preparando unos micros sobre lo que ha sido su vida, la vuelta al mundo en 80 años se llaman. Ojalá pues los venezolanos tengamos oportunidad desde esta radio regional donde lo preparaba, pues de escuchar estos micros y este legado, este último legado pues de Susana Duin. Sí, buena persona, buena amiga además. Bueno, vamos a cerrar la información con deportes, en este caso el diario Líder. Cabrera la sonó. El Slugger disparó su 15º jonrón de la temporada para colaborar en el triunfo de los Tigres de Detroit. Aníbal Sánchez firmó la victoria al lanzar una entrada como relevista. También tenemos que Altuve, el segunda base de Houston, botó su cuadrangular 11 de la zafra. Bueno, y sobre fútbol, semifinal, Argentina luce fuerte ante Messi. La albiceleste busca una nueva final en la Copa América ante el incómodo esquema de Estados Unidos. Dudamel, la Selección Nacional de Fútbol, dice que el equipo terminó fortalecido. Bueno, lista esta primera parte.
para el próximo segmento vamos a traerles, como es costumbre, nuestro reporte de tráfico, estado del tiempo, además de la información internacional y regional aquí en la primera emisión, así que no se aparte de su pantalla. Bueno, comencemos nuestro repaso por notas regionales. En este caso vamos a comenzar con el diario Panorama. Validación de firmas rápida y con civismo. Plataforma del CNE es en el Zulia, no en todo el país. Solamente en el Zulia funcionó el 100%. Testigos de la MUD en La Barraca informaron que fueron validadas solo en ese lugar 4.628 rúbricas. Bueno, avanzamos con el Clarín que circula en el estado Aragua. En este caso, pues se mencionan los acontecimientos que se suscitaron la tarde de ayer en el Banco Central de Venezuela. Un sujeto aparentemente pues solo ingresó a tiros a la sede del Banco Central de Venezuela, a 2 cuadras de Miraflores, tomando como rehén e hiriendo a 2 guardias que posteriormente lo ultimaron al enfrentarse. Disparando entró al Banco Central, es el titular. Vamos con un notidiario que circula en Del Tamacuro, Monagas y Bolívar. De Del Tamacuro tienen esta información. Un mejor vivir claman habitantes de San Juan 2. De Bolívar sumaron 720 validaciones en el primer día en Caroní. Tenemos la portada del diario El Norte que circula en el estado Anzoátegui. Precisamente el gobernador de esta entidad pidió a la Fiscalía procesar a Ramos Ayud por saqueos en la región. Vamos a Los Andes, en este caso Los Andes, pero la edición del Vigía, el diario de Los Andes. Bueno, 2.153 merideños, es el Vigía, validaron firmas. El puerto que circula en el estado Vargas nos trae pues información sobre las bases de misiones socialistas que fueron inauguradas en el Cambural. Según la nota, pues se verán beneficiadas más de 421 familias. Vamos a Ciudad Guayana con el diario. Bueno, crisis, dice el titular principal, induce al cierre de colegios privados. En Puerto Ordaz se están cerrando algunos colegios en el año escolar 2015-2016. Arrancó con fotografía, validación de firmas en Caroní. Bueno, tenemos también la portada del Sol de Monagas. En este caso, pues la información principal nos dice que repararán en Sucre negocios saqueados. El vicepresidente Aristóbulo Isturiz anunció desde Cumaná que comenzarán los trabajos de recuperación de los negocios afectados. Nombró al contraalmirante William Cerrantes como nuevo jefe de la zona de defensa integral SODI en esa entidad. También se menciona la actividad de la Mesa de la Unidad Democrática. Unos validan y otros la retiran. La Mesa de la Unidad Democrática en Monagas convocó y movilizó un grupo de personas hasta el CNE en Maturín a validar sus firmas. Por su parte, Ernesto Luna, de la directiva del PSUV, en compañía de la gobernadora Yelixa Santaella y militantes, anunció que 1.068 monaguenses retiraron sus rúbricas en el ente comicial. Bueno, presentemos ahora un resumen, ¿no? Ese repaso que a diario hacen nuestros corresponsales en el segmento En Directo con las Regiones. Buenos días, hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que Protección Civil inició un operativo de concienciación para evitar la utilización de playas no aptas debido a algunas situaciones que se habrían registrado durante el pasado fin de semana. Esto pues pone en riesgo la vida de las personas y también la salud. Ellos señalan que en estas playas que no están aptas no existe ningún tipo de operativo preventivo, pues los diferentes funcionarios se vuelcan hacia las playas aptas. Vecinos del sector Las Guacharacas en San Francisco de Asís, municipio Zamora, exigen la restitución del servicio de agua por tuberías, ya que afirman que tienen más de 5 años sin recibir el vital líquido. Aseguran que cada 3 días tienen que cancelar más de 1.000 bolívares a camiones cisternas por el llenado del tanque, situación que se les ha hecho difícil por el alto costo de la vida. Manifestaron que ni autoridades locales ni regionales han intervenido para solventar esta problemática. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen.
Vamos a comenzar nuestra revisión internacional con el día que circula en Argentina. La portada ya la tienen ustedes allí en pantalla. Cayó Pérez Corradi, el prófugo más buscado. Lo detuvieron en Foz do Iguazú y fue llevado a Paraguay. La Argentina reclama su extradición. El traficante de efedrina fue condenado como autor intelectual del triple crimen del general Rodríguez. Vamos a Bolivia y a la región de Potosí. Este diario dice, la Central Obrera Boliviana declara paro nacional de 48 horas tras la medida de presión por 24 horas, pues decidieron, bueno, sencillamente paralizar sus actividades. De México tenemos para el día de hoy el Universal. La situación pues, de orden público es lo más destacado para ellos el día de hoy. Y la solicitud de indagar muertes por violencia en Oaxaca. Esta es la petición que hace el EPN. Vamos a Ecuador. El diario La Hora destaca una información muy triste, ¿no? Ancianato en crisis, deuda estatal. En el albergue Corazón de María no se han cumplido las promesas del gobierno. Hay una nota en este sentido que se destaca allí. También un problema adicional que tienen los ancianos porque les ofrecieron, pues, sencillamente auxiliarles y esto no se ha cumplido. Bueno, vamos a presentar de inmediato algunos cables internacionales, notas que vienen a través de las agencias de noticias. Vamos a comenzar con esto. 16 personas murieron y otras 20 resultaron heridas en enfrentamientos que se registraron entre el domingo y ayer lunes entre grupos de ganaderos y ex rebeldes del grupo Seleka en la República Centroafricana. Esto lo informó la gendarmería local. También tenemos que un hombre con un cinturón de explosivos falso fue detenido este martes en Bruselas, Bélgica, donde se señaló la presencia de un sospechoso en un centro comercial. Esto lo tomamos de la agencia AFP y lo informa la Fiscalía de Bruselas. Y concluimos con esta información. Al menos 6 soldados jordanos murieron y otros 14 resultaron heridos este martes en un atentado con coche bomba en la frontera con Siria. Esto lo informó también Fran Press, una fuente de los servicios de seguridad dio la información. Pasamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMET, para las próximas 6 horas. Vamos a contar para hoy con precipitaciones moderadas, en algunas partes pues un poco más fuertes, sobre todo en lo que corresponde a los Andes, en el Zulia y también en el sur del país. Revisando en detalle tenemos para Barinas en el día de hoy, cielos nublados con precipitaciones y una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Puerto Ayacucho, nublado con precipitaciones, la temperatura va a oscilar entre los 22 y 33 grados y vamos a cerrar nuestra revisión regional con Tucupita, nublado con precipitaciones y la temperatura va a rondar entre los 22 y los 33 grados centígrados. Bueno, recuerden que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página que tienen en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos ahora con Carlos Fernández. Él nos tiene la información del tránsito para esta jornada. Bueno, algunas notas que nos dan una ubicación, cómo está el tránsito en diversas zonas. Aquí, por ejemplo, vamos a comenzar con Tazón. No hay novedad, no hay problemas, hay buena circulación. Atención con esto, autobús accidentado en el distribuidor Los Cerritos, sentido Caracas. Esto es la Panamericana. Vehículo accidentado también en el kilómetro 18 de la Panamericana, sentido Los Teques. Un derrumbe, pero hacia Los Teques, en el Instituto Universitario Tecnológico. Hay rocas, tierra en ambos canales. Y cerramos con esto, libre entre Los Teques y el kilómetro 0 en algunos tramos. Sin embargo, como ha llovido, el pavimento está mojado. Así que precaución en este caso, Cruzmila. Sí, también aquí en la capital pues tuvimos lluvias en la noche de ayer. Hay algunos sectores también con el pavimento mojado, puede estar resbaladizo, entonces pues
vamos con calma el día de hoy para evitar cualquier inconveniente. Mira, hoy está de cumpleaños tu productora favorita. Oye, Neliana, cheta Neliana. Ella la quieren mucho, sobre todo aquí los muchachos del estudio. Pero de verdad para ella un gran abrazo, un gran beso, Neliana. Bueno, no hablo de otras cosas, pero entonces en todo caso, Feliz bueno. cumpleaños, Neliana. Vamos a comer tortica contigo. Bueno, Te vamos a ver. deseamos lo mejor de todo el equipo del noticiero. Bueno. Un beso para ti. A la pausa, al retorno, estaremos con los detalles. Por cierto, segmento de entrevistas, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional y además él es vicepresidente, ¿no?, de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Gaudi Peroso y Héctor Matos. Ya estamos listos para informarles lo que pasa en Venezuela y el mundo. Hola, Gaudi. Buenos días. Hola, Héctor. Muy buenos días a toda Venezuela. Estas son las noticias. Fue abatido un sujeto que ingresó armado este lunes en la tarde a la sede del Banco Central de Venezuela e hirió a 2 funcionarios de seguridad. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, relató que la situación se habría presentado entre los pisos 4 y 5. Informó que el sujeto preguntaba en un tono alto por los directores y manifestó que los funcionarios que resultaron heridos se encuentran fuera de peligro. El hecho fue, como lo acabo de narrar, una persona disparando con un revólver. Hirió a 2 personas, uno en el brazo, otro en la pierna. Luego entra al edificio por las escaleras y bueno, se retiene en un piso donde tenía una rehén que afortunadamente no tuvo mayores consecuencias. Esta es la primera vez que una persona armada ingresa a una institución pública del país, por lo que Merentes llamó a la calma y exhortó a esperar los resultados de la investigación. Cristal Chopite, Televen. Y Cervecería Polar espera por la acción de los organismos judiciales y de seguridad para la restitución de la planta que fue tomada este fin de semana en Catia. Fuimos sorprendidos en la madrugada del sábado cuando este grupo de personas de forma violenta, arbitraria e ilegal irrumpieron las instalaciones. Con armas en mano ingresaron más de 80 personas a una de las sedes de Cervecería Polar en Catia. La denuncia de la toma ilegal fue formalizada ante el Ministerio Público, aunque hasta ahora ni los órganos de justicia ni los cuerpos de seguridad han intervenido. Consignamos una denuncia ante la Fiscalía Superior de Caracas denunciando estos hechos irregulares. Y desde entonces estamos a la espera de que los funcionarios policiales y las autoridades se apersonen a la agencia de Catia para que tomen medidas y por lo tanto saquen a esa gran cantidad de personas, ese grupo de personas que están ahí de manera ilegal y violenta y restituyan la propiedad. En Empresas Polar esperan que las actividades en su agencia de Catia puedan reactivarse dentro de algunas semanas en conjunto con el resto de las sedes del país, una vez llegue a territorio venezolano la materia prima que fue importada para reactivar la producción de cerveza y malta. Carlos Eduardo Martínez, Televen. El vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, informó que será intervenida y reestructurada la policía del estado Sucre. También destacó que será designado un nuevo jefe de la SODI en esa entidad. La policía del estado será intervenida y reestructurada en todos los niveles del mando. De manera que todas las líneas de mando en la policía será reestructurada, será revisada y se hará una limpieza en el seno de la policía del estado Sucre. Que hay un nuevo jefe de la SODI. El contraalmirante William Cerantes Pinto será el nuevo jefe de la SODI en el estado Sucre. Istúriz señaló que recibió el estudio de los requerimientos de apoyo de los comercios afectados tras los actos vandálicos registrados la semana pasada en esa entidad. 71.557 firmas, es decir, 36,7% del total de las rúbricas para cumplir con el 1% requerido para la activación del referendo revocatorio fueron validadas este lunes en todo el país. Enrique Capriles informó que en 14 puntos de validación hubo inconvenientes. Porque alguien pudiera decir, bueno, pero con esa cifra ya mañana llegan a la meta. Es que la meta no son los 194.729. La meta es que tengamos la mayor, ojalá, 1.352.000 personas vayan a validar, porque el llamado es al 1.352.000 personas.
Por favor, que nadie se quede sin validar. Nosotros esperamos que el Consejo Nacional Electoral cese en su operación Morrocoy. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, informó que la validación de la firma se podría extender el viernes luego de las 4 de la tarde, siempre y cuando hayan personas en cola, para cumplir con el proceso. Manifestó que espera que los expresidentes del gobierno español, Panamá y República Dominicana expongan la realidad actual de Venezuela ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos este martes. Si mañana en la OEA dicen que aquí hay un proceso de diálogo en Venezuela, a los 5 minutos, por lo menos yo, voy a salir a desmentirlo. Porque aquí no ha habido ningún proceso de diálogo. Aquí en Venezuela no hay diálogo porque el gobierno no le ha dado la gana de dialogar. Y además, como bien se ha dicho también, el revocatorio no entra en un proceso de negociación porque el revocatorio es la Constitución y la Constitución no se negocia. En representación de la Mesa de la Unidad Democrática, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, también llamó a los empresarios a darle la oportunidad a sus trabajadores a que puedan ir a validar su firma. Cristal Chopite, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que 14 agentes de la policía de Chacao fueron señalados como presuntos autores materiales del asesinato del periodista Ricardo Durán. El suceso ocurrió el pasado 19 de enero en el municipio Libertador. El Tribunal Séptimo de Control del Área Metropolitana de Caracas decretó la aprehensión de estos policías de Chacao por el delito de homicidio intencional. Tenemos la convicción y las pruebas sobre la existencia de estos funcionarios de la policía de Chacao implicados en este vil asesinato como autores materiales bajo la misma estructura empleada en el lamentable asesinato del mayor bolivariano general Félix Velázquez. Arma 9 milímetros utilizada para asesinar al periodista. Por su parte, el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, se pronunció sobre dicha acusación del ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González López, asegurando que el ente policial está en la disposición en contribuir con las investigaciones para esclarecer cualquier hecho punible. Enfatizó que no se debe politizar la intervención de la policía de Chacao y que tampoco se puede usar la actuación de diversos individuos con la finalidad de juzgar a un cuerpo de seguridad el cual ha demostrado estar al servicio de sus vecinos y ha garantizado el respeto a los derechos humanos. Rechazó la actuación de cualquier funcionario que pretenda estar al margen de la ley. Resaltó el compromiso con el trabajo ininterrumpido, así como la defensa de la policía cuya trayectoria y actuación no merece ser empañada por ningún particular. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, no responderá a la controversia constitucional planteada entre el Ejecutivo y el Parlamento por supuesta usurpación de funciones. Asegura que el Tribunal Supremo no es un árbitro imparcial. Para el máximo representante del Parlamento, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no debió intentar un recurso de amparo, sino una acción directa por usurpación de funciones, que a su juicio tampoco tiene cabida, pues no habría asumido competencias del Ejecutivo. Desde la Junta Directiva del Parlamento están dispuestos a asumir las multas por no enfrentar la controversia. Presidente, usted que reta debate público, ¿usted cree que los directivos de la Asamblea Nacional somos tontos para asistir a un escenario para dirimir un conflicto a quien forma parte del conflicto? Tampoco vamos a ir, presidente, a hacer el papel de tontos porque por una disposición del propio tribunal que está rodando, imagínense ustedes que ni siquiera la Asamblea Nacional podría designar su propio abogado. El abogado de la Asamblea lo elegiría o lo designaría la Procuraduría General de la República, o sea, el mismo gobierno. En cuanto al ofrecimiento al diálogo en calidad de jefe de la oposición hecho por el primer mandatario, Ramos Alup replicó que en la MUD no hay jefes, por lo que pidió no sembrar intrigas. Y contrario a lo expresado por el secretario general de UNASUR, aseguró que sí deben existir condiciones para el diálogo. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional también respondió la amenaza de demanda del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. No busque del lado de la oposición con altisonancias, con declaraciones de vuelo o de revuelo, resolver el problema interno que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, general Padrino, nosotros no estamos vilipendiando a las Fuerzas Armadas. Ahora,
Nosotros como ciudadanos y como parlamentarios vamos a expresar todo lo que a nuestro juicio signifique violación de los deberes por parte de la Fuerza Armada. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señaló que aún no ha sido confirmado su derecho de palabra ante la OEA, pero espera que el mismo se concrete en las próximas horas. Mardoley Prim, Televen. Nos vamos a la pausa. Héctor, sigue la controversia en Brasil. Así es, la comisión del Senado se negó a considerar una acusación que deja en duda la honestidad del mandatario interino ahora, Michel Temer. Ya venimos con la historia completa. Usted sigue allí. Durante las negociaciones con el FBI, el autor de la matanza de Orlando, Omar Sadiq Mateen, amenazó con poner explosivos en 4 personas que mantenía como rehenes. Mateen se identificó como soldado del autodenominado Estado Islámico. Aseguró que se repetirá este tipo de acciones. Sin embargo, el FBI dijo que no existe vinculación del asesino con grupos terroristas. Y la Comisión del Senado de Brasil, que lleva a cabo el juicio político contra Dilma Rousseff, se negó a considerar como prueba una acusación que deja en duda la honestidad del mandatario interino Michel Temer. La solicitud fue presentada por el abogado de la mandataria, quien manifestó que en el año 2012 Temer le pidió ayuda a la empresa Transpreto para obtener financiamiento ilegal para una campaña electoral. Esto, a su juicio, refuerza la hipótesis de que Rousseff es víctima de un golpe. El presidente interino de Brasil, Michel Temer, ordenó el cierre de la estatal TV Brasil. Presentará ante el Congreso un proyecto de ley para reducir el presupuesto del grupo de empresas brasileñas de comunicaciones. La medida se presume sea producto de la frustración de Temer al no lograr destituir al presidente de la empresa brasileña de comunicaciones. A 47 ascendió la cifra de muertos tras las inundaciones y deslaves en la isla de Java, Indonesia. Cientos de casas están sepultadas bajo torrentes de lodo y piedras. Los equipos de rescate siguen buscando a 15 personas desaparecidas. Escolta de un funcionario del CENIAT en la Avenida Libertador de Caracas. Enseguida venimos con los detalles. Sigan con nosotros. Hablemos de sucesos porque una escolta de un funcionario del CENIAT fue asesinado a tiros en la Avenida Libertador de Caracas. Eliseo Segundo González, de 34 años, quien provenía de Maracaibo en el estado Zulia, tenía 6 años trabajando como escolta y apenas 4 meses en Caracas. La madrugada del sábado se encontraba en la Avenida Libertador en el cruce hacia el Country Club cuando fue interceptado por sujetos armados. Intentó custodiar a su jefe y recibió varios disparos que le quitaron la vida. La víctima dejó 3 hijos. En otro caso, Joneiker Jiménez, de 19 años, fue asesinado en el sector Onoto de Caricuao. La víctima tenía rencillas con un sujeto quien le propinó un escopetazo en el costado derecho. Lo que me cuentan es que él estaba ahí y los elementos lo intentaron y lo dispararon. Parece que había tenido una rencilla con ellos y una rencilla de muchachos, porque apenas mi hijo lo que tenía 19 años. Con estos casos suman 49 el número de cadáveres ingresados a la morgue de Bellomonte durante el fin de semana. Casos solamente que se han registrado en la Gran Caracas. Marcos Colombo, Televen. Y a causa de quemaduras de tercer grado falleció Eglis Maylis Castillo, de 14 años. Esto ocurrió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Se presume que reclusos de la cárcel de Tocorón ordenaron doblegar a su familia, quienes se negaban a pagar una vacuna correspondiente para administrar un cyber dentro del recinto penitenciario. Al parecer, las amenazas a la familia Armas Castillo comenzaron hace un mes, pero los mismos se negaban a ser extorsionados. A la víctima la raptaron y a las pocas horas la encontraron en llamas en una zona aledaña al sector Tocorón, con un 50% de su cuerpo con quemaduras. La menor fue trasladada al Hospital Central de Maracay y posteriormente a la unidad de quemados del Hospital Universitario, donde falleció el pasado viernes. Familiares del Oxisa aún no han podido retirar el cuerpo de la morgue por no tener dinero para costear el servicio fúnebre. Desde el estado de Aragua, Marjorie Arias, Televen. Y la policía del estado Guárico desarticuló 2 peligrosas bandas que operaban en diferentes zonas de esa entidad. El director de la policía de esta región indicó que durante estos procedimientos efectuados en conjunto con otros organismos de seguridad,
También fueron dados de baja 2 peligrosos delincuentes que se dedicaban al robo de quintas en San Juan de los Morros, los cuales se suman a las 9 personas que murieron en hechos violentos en toda la entidad. Una banda de cuatrero en el sector de Parapara, 6 detenidos, 3 armas de fuego de calibre 12 y están puestos todos a la orden del Ministerio Público. Además se les incautó pertenencias que habían sido hurtadas a parceleros y a finqueros de esa zona. También fueron puestos a la orden del Ministerio Público otra banda importante en el sector de Altagracia de Orituco, conocida como los Teletubbies, que se dedicaban al robo de vivienda. Gaspar también señaló que el fin de semana se logró la recuperación de 7 vehículos, 3 motos y 7 armas de fuego fueron incautadas. El funcionario resaltó que actualmente el estado Guárico bajó 8 posiciones en el ranking del Observatorio Venezolano de la Seguridad que maneja el Ministerio de Interior y Justicia. El estado bolivariano de Guárico, luego de los 3 primeros meses de evaluación de los niveles de criminalidad en Venezuela, aparecíamos de 6º lugar. Hoy, 5 meses después, aparecemos de número 14, es decir, que hemos bajado 8 posiciones importantes. Finalmente, el funcionario apuntó que en esta última semana fueron detenidas 67 personas, quienes fueron puestas a la orden de la Fiscalía y que además representan un incremento del 15% en comparación a la semana pasada. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y fueron abatidos 2 presuntos delincuentes identificados como Giancarlos Castro González y Nelson David Pereira. Esto ocurrió durante un enfrentamiento con efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en el estado de Aragua. El hecho se registró durante el operativo de seguridad desplegado en el sector Los Hornos de Palo Negro, donde había resultado herido por arma de fuego un supervisor del Cuerpo de Seguridad. Y la Policía Nacional Bolivariana detuvo a varios sujetos por posesión de droga y porte ilícito de armas en el sector Maca de Petare. Una comisión policial vio a varios sujetos con actitud sospechosa que emprendieron la huida, pero fueron alcanzados a pocos metros. El Ministerio Público acusó a 3 hombres por supuesta responsabilidad en la muerte de un profesor de educación física del Liceo José Ladislao Andara en el estado Falcón. Giancarlo Zambrano Medina fue hallado el pasado 29 de abril en una fosa ubicada en el sector La Bocaína del municipio Falcón. La Fiscalía acusó a los 3 ciudadanos por los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, asociación para delinquir y desvalijamiento. Y un hombre fue condenado a 15 años de prisión tras admitir su responsabilidad en el tráfico de 338 panelas de cocaína. La droga fue incautada el 18 de diciembre de 2015 en un camión que transitaba por la autopista Valera Trujillo. El conductor fue acusado por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, legitimación de capitales y asociación para delinquir. El Ministerio Público acusó a un hombre de 32 años por los delitos de robo y extorsión a una mujer en Catia La Mar. El 19 de abril del presente año, 2 mujeres fueron atacadas por el sujeto que portaba un arma de fuego. 2 días después de que las víctimas formularon la denuncia, el agresor fue capturado en las adyacencias del sector Caribe del estado Vargas. Actualmente el hombre permanece recluido en el centro penitenciario Yare 3 del estado Miranda. Momento de revisar un adelanto de lo que tendrá Carlos Fernández en la próxima parte. Así es. Buenos días, Carlos. Cuéntanos. Bueno, el tema de la salud. En este caso vamos a hablar con José Manuel Olivares, diputado, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional. Recientemente una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, pues que sencillamente declara inconstitucional lo que aprobó la Asamblea alrededor de este tema sobre la crisis humanitaria en materia de salud. Al retorno estaremos conversando en los detalles. Bueno, bienvenido, José Manuel. Entremos en detalles sin mayor preámbulo, ¿no? El informe, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y lo que ustedes piensan dentro de la Asamblea Nacional de todo esto, ¿no? Es realmente serio, grave y no se sabe qué va a ocurrir. Sí, Carlos, bueno, muy buenos días a todo nuestro país. Mira, tú y yo hablamos hoy, hay venezolanos que mueren por falta de medicina. Tenemos abuelos angustiados porque no encuentran medicamentos para la diabetes, para la tensión. Y yo les confieso que he leído esta sentencia unas 5, 10, 20 veces tratando de entenderla. Aquí el ponente es Carlisto Ortega, es diputado del PSUV, amigo de Nicolás Maduro. Argumentos que uno lee en esta sentencia como la mayoría
la mayoría circunstancial de la oposición en la Asamblea Nacional como la falta de visión política de la Asamblea Nacional. Yo no entiendo qué tiene que ver esto. ¿Eso es una sentencia jurídica o política? Sin duda alguna, que yo diría que ninguna... Porque el argumento no es jurídico, ¿no? Carlos, yo creo que es una sentencia de muerte a los venezolanos, porque si Calixto Ortega cree que con esto le hace daño a la Mesa de la Unidad, le hace daño al diputado Olivares, al diputado tal o cual, no, con esto lo que hacen es destruir la esperanza de nuestros pacientes con cáncer, la esperanza de nuestros niños con cáncer en el JM de Los Ríos, que le faltan 19 drogas de quimioterapia, la esperanza de nuestros pacientes con diálisis, la esperanza de nuestros pacientes con VIH, la esperanza de unos venezolanos que saben que no hay medicina, que el gobierno es incapaz de solucionar la crisis de medicamentos. Carlos, imagínate que estuviésemos aquí hablando y yo estaría diciéndote con mucha alegría y mucha humildad que acaban de salir aviones de la Fuerza Aérea a Chile a traer esas 77 toneladas de medicina que están esperando para venir a Venezuela. Que están saliendo otros aviones de nuestra Fuerza Aérea República Dominicana a traer medicamentos que recolectamos hace algunos días. Sería otra situación. A pesar de esto, a pesar de la sentencia, nosotros fuimos un grupo de diputados al Palacio de Miraflores, la diputada Monela Bolívar, el diputado Pizarro, la diputada María Teresa Pérez. Fuimos, mira, con mucha humildad al Palacio de Miraflores a que Nicolás Maduro reflexione, a que Nicolás Maduro entienda que estamos hablando de vidas, de seres humanos. Claro, podemos tener diferencias en todos los temas. Un grupo queriéndose quedar en el poder y nosotros queriendo sacarlo del poder porque están destruyendo el país. Está bien, pero en la salud, en la vida, en nuestros pacientes oncológicos, en la angustia de quien nos ve y no encuentra los medicamentos de la diabetes, de la tensión, para las convulsiones de sus hijos, ahí tiene que haber un punto de encuentro, un punto de solución. Si la política no es para solucionar los problemas de la gente, no tiene sentido, no tiene ningún sentido la política. Lamentablemente vemos como la arrogancia, la prepotencia del gran problema de los venezolanos, que es Nicolás Maduro, que le pide a su compadre Calixto Ortega que haga una sentencia, como tú decías, política, absurda como esta, niega la oportunidad de solucionar a corto plazo, de la solución en este momento, de la escasez de medicamentos que sufren los venezolanos. Ahora, ¿qué hacer, no? Tú hablas de que hay un acopio importante de medicamentos, de insumos que están en varios sitios del país esperando que el gobierno dé la autorización. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Y le agrego dos más, Carlos. Está la oferta del Estado de Brasil, del Estado español, de otras naciones, del secretario general de la OEA, que se ofreció a hacer una recolección de medicina. La Organización Mundial de la Salud. De la OMS, organizaciones que si el gobierno de Nicolás Maduro no da la autorización, evidentemente no van a avanzar. Carlos, yo dejaré de ser diputado, pero no voy a dejar de ser médico. Si a nosotros nos va a costar nuestra libertad o nos va a costar la diputación traernos esas medicinas, bueno, que el gobierno tome la decisión y nos lleve presos porque un grupo de diputados están trayendo medicinas al país. Definitivamente aquí hay que solucionar. ¿Cómo hacer para traerlas si el gobierno se niega? Bueno, o que el gobierno nos las quite o que se lleve preso a los diputados. Estamos ya coordinando si tenemos que traernos las vías aéreas, vía marítima, si tenemos que manejar nosotros un camión y traernos la medicina al país. Hay un tema logístico, no puedo mentirte, de recursos, movilizar los medicamentos de Chile. Que cuesta dinero. Que cuesta mucho dinero. Por eso, ¿verdad? Esperábamos que el gobierno entendiera que es un tema de vidas. Claro, aquí no se trata de ver si un paciente es de tal o cual partido. Yo en mi especialidad médica, como radioterapeuta oncólogo, jamás he visto una biopsia que diga, usted tiene un cáncer de derecha, usted tiene un cáncer de izquierda. Simplemente son enfermedades que merecen atención. Y estas actitudes, donde al final, ¿qué busca el gobierno? Proteger la imagen de Nicolás Maduro a nivel internacional. Que el no tener la humildad de reconocer ningún problema. Bueno, a veces mucha gente piensa en el país que hay una gran complicidad internacional, que el mundo de la diplomacia es muy falso, que es muy hipócrita y que al final de cuentas les importa muy poco la salud de los venezolanos. Bueno, yo no lo dudaría, pero al final hay unas ofertas de ayuda. A lo mejor a algunas naciones ciertamente les conviene más el negocio con Venezuela, el negocio del petróleo, el negocio del regálame. Pasa que la chiquera petrolera ya no funciona. Ya no funciona tanto, ya se acabó. Y la verdad es que hoy mueren venezolanos por falta de medicinas. Carlos, te actualizo y a todo nuestro país. 70% de los quirófanos a nivel nacional no funcionan. 90% de los equipos de rayos X, tomógrafo, mamógrafo y resonadores no funcionan. Lo que quiere decir que el que no tiene plata para pagar eso en un hospital o no se hace el diagnóstico o pierde su vida. 85% de escasez de material médico quirúrgico en nuestros hospitales. Es por eso que usted tiene que comprar guantes, gasas, suturas, antibióticos. Si las consigue. Si las llega a conseguir en el mercado negro, ¿a quién sabe qué precio? Carlos, cuando estuvimos en el JM de Los Ríos hace una semana, Miguel Ángel Pérez, un niño, terrible. Carlos, de 11 años con osteosarcoma, su mamá me entregó el presupuesto, si no consigue 3 millones de bolívares, su hijo se va a morir, porque el osteosarcoma va a avanzar, va a hacer metástasis y va a perder a su hijo. Entonces es justo que esa mamá tenga la angustia de que no conseguir 3 millones de bolívares para salvar a su hijo. Carlos, ver aguas servidas con una cascada de agua servida en la terapia neonatal. Un reportaje que presentó Televen aquí fue dramático. Una cosa horrorosa. Y esos son los hospitales de nuestro país. O sea,
Carlos, 20 familias que comparten un baño, una poseta y una ducha para la mamá y el hijo, que duermen en el piso en colchoneta. Es justo, es digno para nuestros niños, para cualquier venezolano. Vamos al Hospital Vargas de Caracas, un mes sin alimento, un mes que no le dan un plato de comida a un paciente hospitalizado. Entonces, esto no es para reflexionar. ¿Qué piensan tus pacientes o los pacientes de otros médicos del gobierno? Mira, al final, entre la angustia de ver cómo sobrevives, entre la angustia de ver cómo estás enfermo, entre la angustia de ver cómo consigues la plata para comprar el medicamento, no te da ni tiempo de pensar en el gobierno. Yo creo que al final la desesperanza del paciente en una cama, esperando morir, Carlos, esperando que llegue su día porque sabe que no lo pueden operar. Ahora, ¿no hay sensibilidad en la gerencia pública en salud, me refiero, sobre lo que está ocurriendo? Claro, yo debo ser responsable contigo cuando uno habla con casi todos los diputados de la bancada oficialista, de la bancada de Nicolás Maduro. En la asamblea te reconocen la crisis, te dicen entre pasillos, sí, la crisis está complicada, pero al final cuando tienen una cámara al frente vuelven al rol del político y se olvidan que son seres humanos. Pero un político no debe ser así, ¿no? Debe ser honesto. Un político no debe ser así, Carlos, porque al final tú vas a decir la verdad, debes reconocer los errores, debes reconocer los aciertos y entender que si la política no es para ayudar, que si la política no es para transformar realidades, no tiene sentido la política. Entonces, yo no entiendo hoy cómo hay tanta inhumanidad en el Ministerio de Salud, tanta irresponsabilidad. Cuando tú revisas cualquier marcador, bueno, la memoria y cuenta, aumento de la mortalidad materna, aumento de la mortalidad general. Carlos, de cada 100 pacientes que se ven en un hospital se mueren 33. Esa es la cifra más alta de Latinoamérica. La cifra más alta de mortalidad por cáncer de Latinoamérica la tiene Venezuela. Entonces, eso no es un motivo de reflexión, de unión para los venezolanos, de que juntos acordemos buscar soluciones. Lamentablemente, la arrogancia, la prepotencia de Nicolás Maduro no lo permite. Ahora, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional, ok, establece unos parámetros, tiene unas coordenadas de carácter y un discurso de carácter político, pero ¿qué puede ser más allá de lo que ahí se redacta y se escribe? Mira, cuando a la sentencia nombran hasta el presidente Obama, no sé qué tiene que ver el presidente Obama con la situación de los hospitales en nuestro país. Detrás de la sentencia no hay más que una persona que quiere cuidar su imagen internacional, no hay más que el miedo de reconocer lo que pasa y no hay más que cuidar un negocio. Debemos recordar que el gobierno sigue trayendo medicinas vía Cuba. Cuando ustedes revisan los informes de la Contraloría, se dan cuenta que dicen Venezuela compra medicamentos extemporáneos, a punto de vencerse, innecesarios, a sobreprecio al gobierno cubano. O sea, al final, ahí esa sentencia acaba la esperanza de nuestros pacientes y protege el negocio de unos pocos que siguen trayendo medicamentos chimbos de la India, que siguen trayendo medicamentos chimbos de Cuba. O sea, es un negocio al final de cuentas. Se convirtió en un gran negocio, se convirtió en un negocio la vida de los venezolanos, un negocio de unos pocos que siguen firmando y aprobando dólares para un grupito cuando vemos hoy la realidad de los venezolanos. Bueno, o sea, no hay posibilidad. Lo único es que ustedes como diputados o organizaciones no gubernamentales o gente agrupada pueda traer las medicinas y ver cómo llegan a nuestro país. Esa es la solución, traer las medicinas nosotros y seguir avanzando. Y bueno, salir todo el mundo a verificar su firma y revocar parte de las cosas que hay que revocar. Rapidito porque ya tenemos que concluir. La primera fase comenzó en el día de ayer. ¿Qué piensas? Mira, Carlos, ¿Cómo ha resultado todo esto? Es darle las gracias a todo nuestro país. En nuestro estado Vargas recolectamos casi el 50% de la meta. En el estado Vargas nos estaremos esperando hoy en el CNE detrás de la Casa Guipuzcoana, en Naiguatá y en Carayaca. Ahí tendremos transporte, servicios para todos ustedes. A nivel nacional recolectamos casi el 40% de la firma. Gracias a ustedes. Esto es un proceso que no es de nosotros, los políticos, sino de ustedes y de todo un país que decidió cambiar, decidió revocar las colas, decidió revocar la inseguridad, decidió revocar la falta de medicina y decidió avanzar a un país de oportunidades para todos. Así que, bueno, nos vemos hoy en todos los puntos a nivel nacional. Y, Carlos, no queda más que presionar juntos para que Venezuela cambie. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Vamos a una pausa. Al retorno estaremos con el segmento de arte y espectáculos. A lo actual, tu sección favorita del mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que pueden escribirnos y enviarnos todos sus comentarios a nuestras cuentas en Twitter, @loactual, Instagram, @loactual_piso_tv y por supuesto mi cuenta en todas las redes sociales, @silvacontinanza. Comenzamos las informaciones contándoles que el reggaetonero Farruko anunció el pasado domingo a través de su cuenta en Instagram que será padre por segunda vez. Bienvenido Keylon a la familia. Otro hombrecito, escribió el artista puertorriqueño, quien también agradeció a su pareja, Kaira López, por ser una mujer ejemplar, que admiro y respeto con el corazón. El cantante aprovechó la ocasión especial del Día del Padre para revelar a todos sus fanáticos esta hermosa noticia.
Recordemos que el intérprete ha evolucionado rápidamente en el mundo artístico y ya es padre de un niño de 4 años. Cambiamos de tema y es que tras el fatal accidente que acabó con la vida de Anton Yelchin, se ha revelado que la camioneta que impactó contra el actor tenía fallas. Según informa E! Entertainment, en mayo de este año le fue enviada una notificación a varios propietarios de este tipo de camionetas, entre ellos una del fallecido artista, advirtiendo que tenía problemas en su caja de cambios. Dicho defecto podía ocasionar inconvenientes para poner el vehículo estacionado, por lo que inadvertidamente podía saltar a posición sin que el conductor se diera cuenta. De acuerdo a la información revelada por las autoridades, el auto se encontraba aún encendido y en neutro cuando se produjo el hallazgo de Yelchin. Y pasamos al mundo cinematográfico porque ayer se estrenó el primer tráiler oficial del nuevo documental de The Beatles, centrado en sus giras entre los años 1962 y 1966. La producción llamada 8 Days a Week se centra en presentaciones en vivo de la banda musical más reconocida de todos los tiempos, que cuenta con testimonios de Paul McCartney, Ringo Starr y la viuda de John Lennon, Yoko Ono. Recordemos que Lennon falleció en 1980 y George Harrison en 2001. El largometraje de la legendaria agrupación está pautado a llegar a los cines de Estados Unidos el 16 de septiembre e incluirá material inédito de los backstage y videos remasterizados. Una película que ninguno de sus fanáticos se puede perder. Y les traemos detalles de la nueva película de Tim Burton, El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. En el más reciente adelanto de la cinta infantil se revela nueva información sobre la fantástica escuela para niños peculiares interpretada por la actriz Eva Green. La institutriz, quien tiene la habilidad de convertirse en pájaro, le informa al protagonista de la historia que quienes residen en su institución reviven una y otra vez el mismo día, lo cual les permite pasar inadvertidos por el resto del mundo. Pero esto no impedirá que los niños que viven en el hogar se vean amenazados por unos malévolos personajes que buscan a toda costa acabar con ellos. La película llegará a las salas de cine en Estados Unidos el próximo 30 de septiembre. Y para finalizar, la compañía propiedad de Jay-Z, Tidal, anunció que Rihanna y Coldplay encabezarán el Festival de Música Made in America. Este gran evento se llevará a cabo el 3 y 4 de septiembre en la ciudad de Filadelfia, aunque todavía no se ha confirmado qué día se presentará cada uno. A estos dos grandes se le unirán otros reconocidos de la música. Además, se presentarán en 18 nuevos artistas que forman parte de la plataforma digital del esposo de Beyoncé. Desde el próximo 22 de junio, los boletos estarán a la venta para los miembros de la compañía, mientras que la venta general comenzará el 27 de junio. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Nos vemos mañana a la misma hora. El pase es contigo, Carlos. Chao. Bien, gracias. Oye, me asustaron las ciudad Rihanna, ¿no? ¿No las viste? Bueno, la moda. Oye, pero o sea, mírala ahí. Oye, un horror. Que ya te corta el cuello. ¿Qué pasó? Bueno, estamos en vivo. La ciudad de Rihanna. Estamos en vivo, eso puede ocurrir, Silvana. Pero no importa. Nos despedimos, hasta mañana, Venezuela. Hasta mañana, amigos.